Este es el calendario del béisbol invernal 2023-2024 de la República Dominicana y aquí te lo doy los detalles día por día, aquí en tu canal Más Sport Radio. Empezamos esta temporada del béisbol invernal a partir del 19, que cae jueves, empezando el partido con Escogidos versus Liceis a las 7:15, Toros versus Estrella a las 7:30, Gigantes versus Águilas a las 7:30 de la noche. Viernes 20, Liceis versus Gigantes a las 7 de la noche, Estrellas versus Escogido a las 7:15, Águilas versus Toro a las 7:30 de la noche. 21, sábado, Gigantes versus Liceis a las 5 de la tarde, Toros versus Águilas a las 6 de la tarde, Escogidos versus Estrellas a las 7:30 de la noche. 22, domingo, Liceis versus Escogido a las 4 de la tarde, Águilas versus Gigante a las 4 de la tarde, Estrellas versus Toro a las 5 de la tarde. Lunes, Toros versus Escogido a las 7:15, Gigantes versus Estrella a las 7:30, Liceis versus Águilas a las 7:30 de la noche. El 24 de octubre será totalmente libre, no hay ningún partido. Octubre 25, miércoles, Escogido versus Gigantes a las 7 de la noche, Toros versus Liceis a las 7:15, Águilas versus Estrellas a las 7:30 de la noche. El 26, jueves, Gigantes versus Escogido a las 7:15, Estrellas versus Águila a las 7:30, Liceis versus Toros a las 7:30 de la noche. 27, viernes, Toros versus Gigante a las 7 de la noche, Águilas versus Escogido a las 7:15, Liceis versus Estrella a las 7:30 de la noche. 28, sábado, Estrellas versus Liceis a las 5 de la tarde, Escogidos versus Águila a las 6 de la tarde, Gigantes versus Toros a las 7:30 de la noche. 29, domingo, Estrellas versus Gigante a las 4 de la tarde, Águilas versus Liceis a las 5 y Escogido versus Toro a las 5:30 de la tarde. El 30, lunes de octubre, será totalmente libre, no hay ningún partido. Pero el 31, que cae martes, Estrellas versus Gigante a las 7:15, Gigantes versus Escogido a las 7:30, Liceis versus Toro a las 5:30 de la tarde. Ahora entramos al mes de noviembre. ¿Conoce la canción Noviembre sin ti? Noviembre, primero miércoles, Escogidos versus Gigante a las 7 de la noche, Toros versus Liceis a las 7:15, Águilas versus Estrellas Orientales a las 7:30. Noviembre 2, miércoles, Gigantes versus Liceis a las 7:15, Toros versus Liceis a las 7:30, Escogido versus Estrella a las 7:30 de la noche. Noviembre 3, jueves, Gigantes versus Águilas a las 7:30, Estrellas versus Toro a las 7:30, Escogido versus Liceis a las
7:30 de la noche. Noviembre 4. Gigantes versus Águilas a las 5. Escogidos versus Toros 7:30. Águilas versus Liceis a las 7:35. Noviembre 5. Domingo. Toros versus Escogido a las 4 de la tarde. Liceis versus Águila a las 4 de la tarde. Gigantes versus Estrellas a las 5 de la tarde. Noviembre 6. 6 es totalmente libre, no hay juego. Pero el día 7 sí, martes 7, Estrellas versus Liceis a las 7:15. Escogidos versus Águila a las 7:30. Gigantes versus Toros a las 7:30. Noviembre 8, Liceis versus Gigante a las 7 de la noche. Estrellas versus Escogido a las 7:15. Águilas versus Toro a las 7:30 de la noche. El 9, jueves de noche, totalmente libre, no hay partido, pero el 10 sí. El 10, viernes, Toros versus Gigante a las 7 de la noche. Águilas versus Escogido a las 7:15. Liceis versus las Estrellas a las 7:30 de la noche. Continuamos con el 11 de noviembre que cae sábado. Liceis versus Escogido a las 2:30. Águilas versus Gigante a las 5 de la tarde. Toros versus Estrella a las 7:30 de la noche. Noviembre 12, domingo. Gigantes versus Águila a las 4 de la tarde. Águilas versus Gigante a las 5. Estrellas versus Toro a las 5 de la tarde. Noviembre 13, lunes. Escogidos versus Gigante a las 7 de la noche. Toros versus Liceis a las 7:15. Águilas versus Estrella a las 7:30. Noviembre 14, martes. Estrellas versus Gigante a las 7 de la noche. Águilas versus Liceis a las 7:15. Solamente habrá 2 partidos. Pero noviembre 15, miércoles. Toros versus Escogido a las 7:15. Liceis versus Águila a las 7:30 de la noche. Solamente habrá 2 partidos para ese día. Pero continuamos con noviembre 16. Jueves es totalmente libre, pero el 17, que cae viernes, Gigantes versus Escogido a las 7:15. Estrellas versus Águila a las 7:30. Liceis versus Toros a las 7:30. Noviembre 18, sábado. Águilas versus Escogido a las 2:30. Toros versus Gigante a las 5 de la tarde. Liceis versus Estrella a las 7:30. Noviembre 19, domingo. Escogidos versus Águila a las 4 de la tarde. Estrellas versus Liceis a las 5. Y Gigantes versus Toros a las 5 de la tarde. Continuamos con noviembre 20, lunes. Águila versus Gigante a las 7 de la noche. Liceis versus Escogido a las 7:15. Toros versus Estrella a las 7:30 de la noche. Noviembre 21, martes. Liceis versus Gigante a las 7 de la noche. Estrellas versus Escogido a las 7:15. Águilas versus Toro a las 7:30 de la noche. Noviembre 22, miércoles. Gigantes versus Liceis a las 7 de la noche. Toros versus Águila a las 7:30. Escogidos versus Estrella a las 7:30 de la noche. Noviembre 23, jueves, es totalmente libre, no hay partido.
Noviembre 24, viernes, Águilas versus Gigante a las 7 de la noche. Escogidos versus Toro a las 7:30. Estrellas versus Liceis a las 7:30 de la noche. Noviembre 25, sábado, Estrellas versus Escogido a las 2:30. Liceis versus Águila a las 6 de la tarde. Gigantes versus Toro a las 7:30 de la noche. Noviembre 26, domingo, Toros versus Gigante a las 4 de la tarde. Águilas versus Liceis a las 5 de la tarde. Escogidos versus Estrella a las 5 de la tarde. Noviembre 27, lunes. No se juega, no hay partido, pero el 28 sí hay partido, que es martes. Estrellas versus Gigante a las 7 de la noche. Liceis versus Escogido a las 7:15. Águilas versus Toro a las 7:30. Noviembre 29, miércoles. Toros versus Escogido a las 7 de la noche. Gigantes versus Águila a las 7:30. Liceis versus Estrella a las 7:30 de la noche. Noviembre 30, jueves. Gigantes versus Liceis 7:15. Escogido versus Águila a las 7:30. Estrellas versus Toro a las 7:30. Diciembre 1, viernes. Escogidos versus Gigantes 7:15. Águila versus Estrella a las 7:30. Toros versus Liceis a las 7:30. Diciembre 2, 3 y 4, totalmente libre. No hay partidos estos 3 días. Diciembre 5, martes, Gigantes versus Escogido a las 7:15. Estrellas versus Águila a las 7:30. Liceis versus los Toros a las 7:30. Diciembre 6, miércoles, Liceis versus Gigante a las 7. Águilas versus Escogido a las 7:15. Toros versus Estrella a las 7:30. Jueves 7 de diciembre, totalmente libre, no hay partido. Diciembre 8, viernes, Toros versus Águila a las 7:30. Gigantes versus Estrella a las 7:30. Escogidos versus Liceis a las 7:35. Diciembre 9, sábado, Estrellas versus Escogido a las 2:30. Gigantes versus Estrella a las 5 y Águilas versus Toro a las 7:30. Diciembre 10, domingo, Toros versus Escogido a las 4. Liceis versus Águila a las 5. Gigantes versus Estrella a las 5. Diciembre 11, lunes, totalmente libre. Diciembre 12, martes, Estrellas versus Gigante a las 7. Águila versus Liceis a las 7:15. Escogido versus Toro a las 7:30. Diciembre 13, miércoles, Gigantes versus Liceis 7:15. Toros versus Águila 7:30. Escogidos versus Estrella a las 7:30. Diciembre 14, jueves, totalmente libre. Diciembre 15, viernes, Toros versus Gigante a las 7. Águilas versus Escogido a las 7:15. Liceis versus Estrella a las 7:30 de la noche. Diciembre 16, Estrellas versus Liceis a las 5. Escogido versus Águila a las 6. Gigantes versus Toros a las 7:30. Diciembre 17, domingo. Gigantes versus Águila a las 4. Escogidos versus Liceis
Licey a las 5. Diciembre 18, un solo partido, Estrella versus Toro a las 7:30. Diciembre 19, Escogidos versus Gigante a las 7, Toros versus Licey 7:15, Águilas versus Estrella a las 7:30. Diciembre 20, Gigantes versus Escogido a las 7:15, Estrellas versus Águila a las 7:30, Licey versus Toro a las 7:30. Diciembre 21, jueves, donde ya cierra esto por este año 2023, Águilas versus Gigante a las 7, Licey versus Escogido 7:15 y Toro del Este versus las Estrellas a las 7:30. Dime, ¿cuál es tu favorito? ¿Licey, Águilas, Toros, Estrellas, Gigantes o Escogido? Béisbol invernal de la República Dominicana. Serie regular del 19 de octubre al 21 de diciembre. Y aquí te vamos a mantener informado. Comenta y comparte este video. Suscríbete. Somos Más Sport Radio, deportes y más. Nos vemos en un próximo video.